Lo primero que quiero decir es que comienza relatando quién promulgó un edicto y quién estaba gobernando. Y que ellos se tuvieron que mover porque un gobernador del momento promulgó un edicto. Y que cuando ellos se movieron y llegaron a cierto lugar, porque la mujer estaba encinta, la esposa de José, que era María, tuvo a luz el hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa, escuche bien por favor lo que voy a decir, que es bien importante. Nuestra vida de fe no tiene que ver con quién esté gobernando en este tiempo. Nuestra vida de fe no gira en torno a los políticos de turno, ni a los gobernantes de turno, ni a los presidentes de turno. Es más, esa gente que está ahí y que está gobernando y que nos han ocasionado a lo mejor tristezas, problemas, situaciones difíciles, son gente que no tiene mayor trascendencia porque no van a impedir, por más que hayan decretos o leyes u ordenanza, no va a impedir que nazca lo que tiene que nacer de parte de Dios. No van a impedir que nazca lo que tiene que nacer de parte de Dios. Y quiero ser claro en esta hora, porque nosotros como gente normal, común y corriente, que pertenecemos a un país, que pertenecemos a una provincia, que somos de una comuna, pareciera ser, incluso para los pastores, que se politizan mucho con ciertas situaciones o ciertas cuestiones, como que si tuvieran que dar pleitesía a alcaldes o a gobernadores o a presidentes. Yo quiero decirte de parte de Dios que tu vida de fe trasciende a los gobernantes de este mundo, trasciende a las autoridades de esta tierra, tiene que ver con el cielo. Es el cielo que habla de ti, es el cielo el que establece los principios divinos para tu vida. Y si algún gobernante, si algún hombre quiere movernos o quiere hacer lo que cosas sucedan, serán utilizados de parte de Dios para que se cumpla el propósito y la palabra de Dios. Movieron a José, movieron a su familia, tuvieron que ir a ser empadronados en cierto lugar, y allí nació Jesús, allí nació la promesa, allí nació el Señor, pero nació en el lugar que tenía que nacer, es en el lugar donde tenía que estar, es ahí para que se cumpliese la profecía. En otras palabras, quiero decirte de parte de Dios que aún los hombres naturales que te están obligando quizás por leyes o por argumentos o situaciones serán movidos para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto. No te angusties por todo lo que está sucediendo. No te angusties por todo lo que está ocurriendo gubernamentalmente en el país. Ora al Señor. Busca el rostro del Señor. Busca su presencia, porque sobre nosotros el cielo gobierna. Sobre nosotros es el cielo que gobierna. Y esa es la fe que tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, tienes que activarte a creer. Es que más que un gobernador, es el cielo que está gobernando. Y qué tremendo, porque cuando ellos se mueven por un decreto que hizo un gobernador y ellos van a la otra ciudad, y este hombre José humildemente toma a su esposa y la lleva, y ella estaba encinta. Imagínense la figura, imagínense esta familia obediente, humilde, transportándose para cumplir un decreto, una palabra de un gobernante para ser empadronado. Y allí se cumplieron los días de su alumbramiento. En humildad, en sencillez, no había un lugar donde ellos pudieran estar. No lo recibieron en ningún lugar, en ningún mesón, en ningún hostal, en ningún hospedaje. Fueron a un establo, fueron a un pesebre. Y allí nació Jesús, en un lugar humilde, en un lugar sencillo. Pero el punto es que cuando se cumple la promesa, porque lo que tenemos que entender, escuche bien por favor, y aquí voy a retroceder. Lo que tenemos que entender que lo que estaba ocurriendo ahí, en ese momento, era una palabra que Dios había dado a una muchacha, había dado a una jovencita, había dado a una mujer, que se le había aparecido un ángel. Y ese ángel había anunciado que nacería Jesús. Escuche bien. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, lo que estaba ocurriendo en Lucas capítulo 2, cuando ellos van a cumplir un decreto de un gobernador y nace el niño, era una palabra, escuche bien esto, que María había recibido 9 meses atrás, 1 año atrás, 10 meses atrás, 11 meses atrás. Había recibido una palabra, había recibido una visión, había visto un ángel, había recibido un mensaje, y el ángel le habló de parte de Dios. Yo no sé cuáles son las palabras que Dios te ha entregado. Yo no sé si eres una jovencita, o un hombre adulto, o una mujer adulta, o no sé si estás comprometido o no estás comprometido con Dios. Pero si Dios te entregó una palabra, escuche bien, si Dios te entregó una palabra, los políticos de este tiempo, los gobernantes de este tiempo, los que están gobernando nuestra nación o las comunas, no van a impedir que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. No van a ser impedimento. No. Lo que Dios dijo que hará de ti lo va a hacer, independiente de quién esté presidiendo una nación, independiente de quién esté en una alcaldía, lo va a hacer porque el cielo habló. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque a veces pareciera ser que nuestra vida depende del mundo político, y no es así. Nuestra vida depende de Dios. Y era el ángel que habló de parte de Dios a María. Y aunque José humildemente con María fueron a cumplir un decreto de un gobernador, llegó el tiempo del cumplimiento del alumbramiento, porque la palabra se estaba dando a luz. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Hay un tiempo de cumplimiento para tu vida. Hay un tiempo de cumplimiento para las palabras de Dios en tu vida. Todo lo que el Señor ha dicho de ti, Él lo hará en el tiempo del cumplimiento, porque hay tiempo de prometer, hay un tiempo en que Dios promete, pero hay un tiempo en que Dios cumple lo que Él promete. ¿Y sabe cuándo Él cumple lo que promete? Cuando tú te comprometes. Cuando tú te comprometes. Cuando tú entras en el compromiso con Dios, tú vas a ver cosas de Dios que van a comenzar a ocurrir en tu vida. Tú vas a comenzar a ver a Dios a moverse a favor de tu vida. Tú vas a comenzar a ver cómo Dios va originando cosas, y cómo Dios va colocando cosas, y cómo cosas se cumplen. Mire, no se equivoque, porque también cuando José ve esto, de que María había concebido, porque esto fue así, es como que María recibe la palabra y concibió porque creyó. Cada vez que tú crees a una palabra de Dios, escuche bien esto por favor, cada vez que tú crees a un mensaje de Dios, es como si tú concibieses en tu espíritu algo, y comienza a gestarse dentro de tu vientre espiritual una palabra de Dios que en algún momento va a dar a luz. Y ella creyó la palabra, y la palabra engendró algo en ella que engendró vida, y la vida de Dios en Cristo Jesús. Cuando José la ve que había engendrado y él no era el padre, él la quiere dejar sin difamarla, y se le aparece el Señor y le entrega palabra también a José. Y José recibe estas palabras de tranquilidad, de calma de parte de Dios, y Dios le habla, le dice que no, que el niño nacerá y que será un varón de Dios y que se llamará Emmanuel.
Entonces fue tremendo porque era Dios trayendo paz en el corazón de José para que se desposara con María y cumpliera el compromiso. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque cuando hay alguien que tiene un propósito de Dios en su vida y se une a aquel que tiene el propósito de Dios para ella, va a tener esa paz, va a tener esa tranquilidad de caminar junto en el propósito de Dios y que nazca lo que el Señor quiere dar a luz. Y ellos caminaron, y lo lindo de todo esto es que cuando ellos van caminando y se cumple el tiempo del alumbramiento, el cielo habla. Pero ahora, escuche bien esto por favor, ahora no es un ángel hablando. Ahora es un ángel que habla, que anuncia, pero aparecen millares de ángeles, huestes angelicales, todo el mundo espiritual hablando y alabando el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Por eso yo le digo que no es el mundo gubernamental de esta tierra la que habla por el propósito de Dios en tu vida. Es el cielo que lo determina, es el Padre que lo determina y te lo va a dar a conocer y te va a hablar el Señor y te lo va a mostrar. Y cuando se esté cumpliendo el propósito, aunque sea pequeñito, el cielo va a seguir hablando, porque no nos tenemos que confundir. A veces queremos grandezas, a veces queremos cosas glamurosas, queremos como que ser reconocido o que sea algo importante, pero cuando Jesús nace en un pesebre, en algo humilde, algo sencillo, pero ahí estaban los ángeles cantando y estaban alabando y estaban diciendo: ha nacido un Salvador, el Cristo, el Señor, y que sería de gran gozo para todo el pueblo. Es decir, hay cosas grandes de parte de Dios que nacen en lo más sencillo, en lo más humilde, en lo más pequeño, donde no hay nadie que reconozca. Aquí solamente aparecieron unos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche y aparecieron y dijeron lo que habían escuchado a los ángeles hablar. Y cuando ellos dijeron todas estas palabras a María, María guardaba todo en su corazón. ¿Por qué? Porque ella ya había recibido las palabras de Gabriel, José había recibido las palabras del ángel, ellos sabían, ahora se estaba confirmando lo que ellos sabían. Quiero decirte de parte de Dios que cuando comienza a cumplirse la palabra de Dios en tu vida, tú ya lo vas a saber, porque ya Dios te habló, solo que ahora se va a confirmar porque otros también van a saber lo que Dios dijo que haría contigo. Aleluya, qué hermoso, ¿no? Qué tremendo es el Señor. ¿Cuántas veces tú has sentido que lo que Dios dijo que haría no lo va a hacer? Mire, el único impedimento para que el Señor no cumpla o no haga lo que dijo que haría un día con nosotros o con nuestra familia es que nosotros lo dejemos a Él. Dejemos de buscarlo, de seguirlo y de servirle, y que dejemos de actuar piadosamente y nos comportemos impíamente. Ahí entonces será nuestra destrucción. Pero mientras nos permanezcamos buscando el rostro de Dios, mientras permanezcamos siguiéndole, sirviéndole y conociéndole, cada palabra, cada cosa que Él dijo de ti, se va a cumplir hasta el último día de tu vida. Cada cosa que Él diga de tus hijos, de tu familia, se va a cumplir hasta el último día de tu vida en esta tierra. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y Él mandó un ángel a avisarle a María que tendría un hijo que sería de parte de Dios y que sería un hombre que traería salvación y libertad al pueblo. Y cuando nace, los ángeles lo repiten y se lo dicen. Y ahora vienen los pastores a decirle lo mismo que ella escuchó. Porque Dios dice antes que suceda y Dios habla cuando sucede. Dios avisa y Dios confirma. Ahora aquí lo que usó fueron ángeles. Ángeles para hablar. Ahora escuche bien esto. Quiero decirte que hay algo que están haciendo dentro de ti y que quizás lleva tiempo que se te dijo una palabra, o que Dios te entregó una palabra, o Dios te habló de alguna manera o de otra manera. Y ¿sabes cuándo ocurrió
Porque aquí tenemos que entender varias cositas, y una de ellas es que esto comenzó a ocurrir cuando María creyó la palabra, pero también comenzó a ocurrir cuando José obedeció al Señor, y ocurrió también cuando humildemente obedecieron a esos gobernadores que no impidieron que se cumpliese la palabra que Dios había dicho a este matrimonio, a esta familia. Y lo otro importante es que nació en algo humilde, en algo pequeño, pero ahí nació el propósito de Dios para el mundo. Entonces no nos confundamos, porque podemos estar en algo pequeño, en algo sencillo, en algo humilde, y pueda tener un gran propósito de Dios. Amén. Ahora, hasta aquí esto es espectacular, porque quizás el mensaje principal es que el gobierno no impedirá lo que el gobierno celestial ha dicho acerca de ti. Y hay todo un mundo espiritual que se está moviendo a tu favor cuando tú estás en la posición correcta en Dios. Es interesante pensar que José estaba caminando con María, está encinta, estaban caminando, no tenían lugar, y aunque andaban buscando un lugar para entrar y para poder, porque les llegó el tiempo del alumbramiento para poder tener a su hijo, nadie les ayudaba. Nadie les abrió una puerta, estaba todo ocupado, pero es increíble pensar que le acompañaban huestes de ángeles. Es increíble pensar que le acompañaban millares de ángeles, aunque en esta tierra nadie le abrió una puerta, nadie le dio lugar y estuvieron en un pesebre, habían millares de ángeles que le acompañaban. No nos confundamos, porque puede ser que en este tiempo muchas puertas se te cierren, camines solo y estés en lugares muy humildes o muy sencillos, o incluso estés solo. Pero no te equivoques, no estás solo. Hay millares de ángeles que están contigo. No te equivoques, no estás solo. Hay una palabra de Dios que está contigo. No te equivoques, no estás solo. Hay un Dios grande que camina contigo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Hay un Dios grande que camina contigo. Y hay huestes de ángeles que caminan contigo. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. Pero cuando tú caminas en la palabra de Dios, tú caminas en la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, ángeles de Dios están asignados para servirte y te van a servir. Aunque tú no sepas cómo y aunque tú no entiendas cómo, te van a servir. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Estas palabras así, la verdad que me motivan mucho para poder entender que cada palabra que Dios ha dicho, que cada palabra que Dios ha mostrado a mi vida o ha mostrado a tu vida, se va a cumplir pese a las circunstancias, pese a la adversidad, pese a lo que puedas vivir, pese a las luchas, pese a los momentos tristes, pese a que estés solo o hayas quedado solo, todo se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta noche? Te tienes que ir a dormir creyendo que vas a ver el poder de Dios en la palabra que Dios te ha dicho. Ahora, a mí me gusta mucho una parte que dice que los pastores guardaban las vigilias de la noche, estaban cuidando el rebaño. Y bueno, usted sabe, uno es pastor hace muchos años, y una de las cosas que uno hace mucho es orar en la noche. Y de repente vienen personas a la memoria, o gente, o familia, que uno está orando. Pero lo tremendo de todo es que, así como José le habló a un ángel, a María le habló un ángel, a los pastores que estaban orando le habló también un ángel. Y le entregó un mensaje poderoso, el mismo mensaje que le entregó a ellos. Y aquí yo quiero hablar de algo que se llama conexión pastoral. Conexión pastoral. Porque tú tienes que entender que un hombre de Dios, un pastor que está buscando el rostro del Señor, y no es imposición, no es manipulación, no es engaño, es que Dios te conecta de alguna manera para que tú seas fortalecido, guiado
y motivado a aquello que Dios quiere que tú hagas. Porque si tú te das cuenta en este relato, los pastores recibieron el mismo mensaje que María escuchó del ángel, que José escuchó del ángel, y vino el pastor y le habló, la animó, la exhortó en lo mismo que ella ya sabía. Entonces es muy importante eso. Es muy importante entender y reconocer que la función pastoral lo que cumple es animarte a que en ti nazca el propósito de Dios, y una vez que nació, que se desarrolle. Que se desarrolle. Y cuando vinieron los pastores y se hallaron que se había, tal cual ellos habían escuchado, estaba haciéndose así. Estaba haciéndose así. Qué triste es cuando uno ve a un hermano que se aleja de lo que Dios dijo de él, o que lo que Dios dijo de ella. Qué triste es ver a un hombre, a un joven, a un anciano alejarse del propósito de Dios. Es muy triste. Qué triste es ver a gente que se aleja tanto y después vuelven con consecuencias que a veces son irreversibles e irremediables. Cuando lo que Dios tenía era un propósito, ahora la persona llega con una consecuencia. Cuando lo que Dios tenía era un llamado, luego la persona ya viene huyendo de lo que se le provocó por la desobediencia. Qué tremendo. Cada vez que nos apartamos del propósito, del llamado de Dios para nuestras vidas, nos apartamos también de las personas que Dios tiene conectadas para nosotros. Nos apartamos de aquella persona que Dios tiene para que tú te cases. Te desconectas de los amigos que Dios quiere que sean tus amigos. Te desconectas de tu pastor. Te desconectas de todo porque te desconectas del propósito. Ya no congregas. Dices que tienes a Dios en tu casa, que lo busques, que tienes un buen corazón, que ayudas al necesitado. Pero eso es por un tiempo, porque te comienzas a secar, te comienzas a enfriar y te comienzas a quedar y a quedar y a quedar. Y cuando ocurre todo esto, lo que pasa es que lo que Dios dijo un día que se cumpliría o que Dios haría ya no va más. Ahí viene a mi memoria las palabras que Dios le dice a Elí. Yo había dicho de ti que tú ministrarías delante de mí, que tu casa ministraría delante de mí perpetuamente, pero yo ahora no tal haga. Es decir, que toda palabra de Dios es condicional al cumplimiento, a la obediencia y al compromiso con Él. Y estos hombres de Dios que escucharon al ángel y vieron que se estaba cumpliendo como ellos habían escuchado. Y cuando ellos cuentan todas estas cosas, dice que María lo guardaba todo en su corazón. Lo guardaban todo en su corazón. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dicho? Guárdalas en tu corazón. ¿Cuántas cosas el Señor te ha hablado? Guárdalas en tu corazón. ¿Cuántos sueños tienes en Dios que tú crees que son de parte de Dios? Guárdalos en tu corazón. Guárdalos. Y que queden guardados significa que los guardes. Que estén cuidados, que estén protegidos, que estén seguros. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra y viene el enemigo y te la destruye? Y no fue guardada esa palabra. ¿Cuántas veces viene Dios y te habla y tú no guardas la palabra que Dios te habló? Lo que Él te dijo. Hay que guardarlo. Hay que cuidarlo. Hay que protegerlo. Porque eso que está guardado en tu corazón es lo que te va a dar fe para ver el poder de Dios en tu vida. Es lo que te va a dar fe cuando veas que se está cumpliendo todo lo que Dios dijo que se cumpliría. Y aunque no entiendas, porque a veces lo que Dios dice se está cumpliendo, pero se está cumpliendo de la manera que tú no entiendes que se está cumpliendo. Y pareciera ser que no se está cumpliendo, pero se está cumpliendo igual. Porque mire, María, cuando recibe la palabra, ella recibe una palabra de un rey, de alguien que va a gobernar, de alguien que va a tener un trono, pero su hijo nace en un pesebre. ¿Dónde está el rey?
¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el palacio? No está. Pero la palabra se estaba cumpliendo igual. Es que a veces no entendemos lo que Dios nos está hablando. A veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. A veces no entendemos dónde Él nos está enfocando y cómo Él nos quiere direccionar. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Bueno, oremos por esta palabra. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, te damos gracias. Porque tú eres bueno. Porque tú eres fiel. Tú hablaste a José y cumpliste tu palabra. Tú hablaste a María y cumpliste tu palabra. Hablaste a los pastores y cumpliste tu palabra. Pero quizás no de la manera que pensamos, porque no entendimos el mensaje de lo que estabas diciendo. Señor, ¿cuántas veces hablas a nuestra vida? Nos pones un llamado, nos pones un deseo, nos das una palabra, Señor, y a veces no la entendemos y tú colocas al pastor para confirmar lo que tú nos has dicho. Señor, y a veces colocas al esposo o a la esposa para confirmar lo que tú has dicho. Señor, qué tremendo es poder entender que te mueves poderosamente para cumplir tu palabra. Y que cuando nos entregas una palabra de Dios, hay algo que se comienza a gestar en nuestro espíritu y comienza a nacer. La palabra se va a cumplir cuando la creamos. No importa el gobierno, no importa los que estén gobernando, nunca van a tener una incidencia de impedir lo que tú harás. Al contrario, aunque hagan decretos o cualquier ley, el cumplimiento de tu palabra y el cumplimiento de tu promesa será real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, el cielo habla más fuerte. Señor, el cielo habla más fuerte. Y el cielo habló de nosotros cuando nacimos, está hablando y hablará aún. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a entender que aunque estemos o nos sintamos solos, tú caminas con nosotros y hay ángeles que caminan con nosotros y tú pones pastores para que nos hablen de parte de Dios a nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Enséñanos a entender, a caminar, a conocerte cada día más. Que se active la palabra, que creamos a la palabra y que crezca en nosotros todo aquello que tú quieres que crezca, que nazca lo que tú quieres que nazca. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Reciba esta palabra en esta noche. Deseo que recibas fe para creer a cada palabra que Dios te ha hablado, a cada cosa que Dios ha dicho en tu corazón. Que recibas fe para creerla, que no importa lo que estás pasando, que no importa lo que estás viviendo, que te levantarás y que Dios hará algo grande y poderoso en tu vida, que aunque a simple vista parezca insignificante, es algo poderoso, es algo maravilloso de parte de Dios para tu vida. Amén. Y lo más lindo, lo más poderoso es que el cielo está hablando y está repitiendo y está diciendo el propósito de Dios para tu vida. Escucha a Dios. Escucha a los que te hablan de parte de Dios. Y vas a ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Amén. Qué hermoso.